Bueno, las dos noticias más resonantes de esta semana tienen que ver una con el panorama internacional y otra con, bueno, la cuestión nacional. Vamos a empezar por lo internacional, que bueno, en España, ¿no? Vienen algunas noticias que tienen que ver con la destitución de Mariano Rajoy, ¿sí? Mariano Rajoy ya no es más el presidente de España desde el viernes pasado, ¿sí? Dimitió, es decir, digamos que presentó la renuncia ante el rey de España por una moción de censura, ¿sí? Y esto es la primera vez que pasa en la democracia española y la verdad es que abre muchísimas ventanas para entender por qué pasó lo que pasó. Entonces voy a tratar de ser lo más concreta posible, ¿no? Para que se entienda qué es lo que pasó en España. En fin, en principio, digamos, el partido político de Rajoy es el Partido Popular, ¿sí? Que junto con el Partido Socialista son los que hegemonizaron las presidencias españolas desde la recuperación de la democracia después de la dictadura de Franco. O sea, desde 1975 a esta parte, estos dos partidos siempre se disputaron el poder del Estado. Ahora sí hay unos atisbos de salir de la polarización con algunas experiencias políticas como la de Podemos, que es realmente, bueno, muy interesante, pero bueno, hoy no lo vamos a hablar mucho. En fin, el Partido Popular es un poco una contradicción en su nombre ya, ¿no? Porque, bueno, en realidad es un partido que se define como de centro-derecha, sí, y son los que tienen políticas totalmente entreguistas de los recursos. Bueno, también recurrieron al Fondo Monetario Internacional, tienen una política económica que hace tiempo que no crece, tienen las comunidades que reclaman su independencia. Bueno, parece Argentina, pero no, sigo hablando de España. Se contradice un poco, digamos. Exactamente, poco de popular tiene el Partido Popular, ¿no? Y bueno, hace un tiempo surgió un escándalo de corrupción que fue muy resonante en España, en toda Europa en realidad, que es el caso Gürtel, ¿sí? Y tiene que ver con empresas que creaban integrantes del Partido Popular para licitar en el Estado y así también, digamos, beneficiarse del sector público. Por otro lado, también tiene que ver con retornos, ¿sí? Que había para funcionarios del Partido Popular de parte de estas empresas para evitar algunas prohibiciones legales respecto al planeamiento urbano y también a cuestiones medioambientales que afectaban a los negocios inmobiliarios de esas empresas, ¿sí? Entonces, sobre esa causa, el 24 de mayo, el Poder Judicial condenó al Partido Popular a pagar una multa muy elevada y también condenó a prisión a muchos exfuncionarios y también integrantes del Partido Popular, entre ellos el tesorero. Entonces, esto, bueno, desprestigió muchísimo más aún de lo que estaba ya al Partido Popular y también al mismo Rajoy, ¿sí? Justamente Rajoy es el presidente, al mismo tiempo no solo era el presidente de España, sino que también era el presidente del Partido Popular. Entonces, la verdad era un poco difícil entender su rol, ¿no?, en todo esto. También, bueno, obvio, generó mucho descontento social, más del que ya había, porque, bueno, España está atravesando una crisis institucional muy grande y en la sociedad hay un gran rechazo a la clase política, esta clase política vieja, ¿no?, que representan tanto el Partido Popular como el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, en menor medida, ¿no? Entonces, en todo ese recorrido, bueno, llegamos a la noticia que nos convoca, ¿no?, en esta columna, que es que la oposición, que está encabezada por Pedro Sánchez, ¿sí?, del Partido Socialista, presentó una moción de censura contra Rajoy. Ahora bien, hay que explicar qué es esto, ¿no? También porque es algo que no conocemos en nuestro país porque nuestro sistema político acá en Argentina es muy distinto al español. Digamos, ¿y eso se maneja solamente en España o tiene que ver también con la Unión Europea? No, esto es particularmente español, pero hay muchos regímenes parlamentarios. En España hay un sistema parlamentario, ¿sí? Y en distintos países de Europa también, por ejemplo, el Reino Unido. El sistema parlamentario tiene que ver con que en España, por lo menos, y también en otros países, es el Parlamento el que elige al presidente, ¿sí? No se elige por voto directo. ¿En Estados Unidos, digamos, hay un sistema medio parecido o estoy equivocado? No, el sistema de Estados Unidos tiene que ver más con colegios electorales, que son otros modos de justamente de votación. Pero no es la gente se votan directo. Representantes para el colegio, exacto, también es indirecto, digamos. En Estados Unidos se vota a los representantes del colegio electoral, ya sean demócratas o republicanos, y bueno, y después son ellos los que deciden, digamos, quién va a ser el presidente. En este caso se eligen diputados y senadores, y justamente son ellos quienes ponen al primer ministro, presidente, en este caso presidente, ¿sí? Entonces, vuelvo a la moción de censura. Es la posibilidad, digamos, de
que los partidos políticos que tienen esa representación parlamentaria puedan exigir una responsabilidad política al Poder Ejecutivo. En este caso, Rajoy era presidente de España, pero también presidente del Partido Popular, como decía antes, entonces tiene una responsabilidad política sobre este hecho que bueno, justamente tiene una condena judicial. Bien, y digamos, presentaron las pruebas, el sistema es distinto, digamos, hay pruebas de esto. No, en realidad, a ver, el Congreso no presentó ninguna prueba porque ya hay una condena judicial firme sobre este caso. Hay una condena, como decía antes, al Partido Popular, que le dieron una multa, a los responsables de este caso, que son el tesorero del Partido Popular, pero también otros integrantes de ese partido. Entonces, no es necesario en este caso presentar pruebas. Distinto es el caso, por ejemplo, de, como lo conocemos acá, del juicio político, ¿sí? La moción de censura no es lo mismo que el juicio político. En este sentido, digamos, volviendo un poco a esto, la diferencia para que se entienda un poco más, hay una diferencia entre la moción de censura y el juicio político bastante sustancial entre lo que son las causas y las consecuencias, ¿no?, de esos dos modos de destitución. Pues son modos, al fin y al cabo, de destituir a un presidente, claro, o en realidad a un gobierno. Hacia ahí quería ir, digamos, hacia la destitución, digamos. El proceso es un poco más fácil. No, no es fácil. De hecho, según la Constitución española, lo que en realidad tiene que hacer la oposición es que tiene que tener por lo menos 35 diputados que tienen que presentar esa moción. Esto se eleva, digamos, del Congreso al Poder Ejecutivo, se acepta, tiene como todo un trámite burocrático, y justamente tiene que ver también con, bueno, lograr los apoyos parlamentarios para eso, que es una cuestión bastante difícil. Sabemos lo que cuesta más de una vez, sobre todo también en un parlamento en el que hay ciertas mayorías, hay partidos más minoritarios, es difícil ponerse de acuerdo entre las fuerzas de oposición mismas más de una vez. Uh-huh. De hecho, en los juicios políticos, por ejemplo, como lo que fue la destitución de Dilma Rousseff, que es el caso más reciente que tenemos acá en Latinoamérica, justamente ahí sí se presentaron, pruebas en realidad bastante dudosas, pero sin haber una condena judicial por fuera, ¿sí? Uh-huh. En el caso de la moción de censura ya había una condena judicial firme. Bien, ahí se entiende bien la diferencia. Y otra diferencia también es en las consecuencias del juicio político y de la moción de censura. En la moción de censura se remueve a todo el gabinete, no solamente al presidente de ese país o al primer ministro, sino que a todo el gabinete, todo el gobierno se va directamente. Distinto es el caso de el juicio político, que se despide solamente una persona que tenga justamente constatado un delito. Pero es solamente una persona. Por ejemplo, si destituyen al presidente, queda a cargo el vicepresidente. No es que sacan a todo el gobierno. Todo el equipo, digamos, del mismo partido. Exactamente. Bueno, y de hecho, Rajoy ya había enfrentado una moción de censura el año pasado también, pero bueno, logró sortearla porque justamente consiguió los apoyos en el Congreso. Es un poco también una cuestión de rosca, ¿no? Además de todas estas cuestiones más legales, ¿sí? Tiene que ver también con una cuestión de rosca política. Y una quita, digamos, del respaldo del Parlamento en este caso, porque justamente hubieron 180 parlamentarios a favor de destituirlo a Rajoy y 169 en contra, ¿sí? Bien, y bueno, y además la gente en carne propia, digamos, además está pasando por una crisis de España. Ayer leía, creo que 12 veces más sale un alquiler de lo que gana una persona, más o menos, leí. Sí, la situación de la vivienda, la situación laboral también es muy compleja. Los españoles están teniendo, bueno, algunas alternativas, como por ejemplo salir por lo menos a protestar a la calle, que bueno, no, digamos, son las alternativas también que quedan en algún punto para defender un poco lo que se les está sacando, ¿no? El gobierno de Rajoy fue un gobierno que le sacó muchos derechos, que también justamente un poco también lo que pasa acá, ¿no? Esto de la quita de subsidios, bueno, el pedido de préstamos a organismos financieros internacionales que también tienen sus condicionamientos y que bueno, que justamente tiene que ver con esto de recortar el gasto público. La verdad es que es una España que está en una situación bastante crítica y digamos, muy muy difícil de sortear, ¿no? Entonces, bueno, ahora va a asumir Pedro Sánchez, que es el que presentó la moción de censura contra Rajoy, que no es diputado casualmente, es algo bastante extraño, ¿no? Y la verdad la tiene muy complicada, no solo por esta situación, digamos, social que está viviendo España en este momento, sino también porque asume con muy poca legitimidad.
porque el Partido Socialista Obrero de España tiene solamente 84 diputados de 350 que habría en el Parlamento. Entonces, la verdad, construir un programa de gobierno es bastante complicado. Y también representa, digamos, a una oposición que el único objetivo común que tenía esa oposición era sacarlo a Rajoy del poder. Después, los programas políticos son muy distintos, tienen unas visiones de país muy diferentes de cómo tiene que ser la economía española, de cómo tiene que ser la política, de cómo tiene que ser la sociedad. Así que la verdad es que la va a tener un poco bastante difícil. Pedro Sánchez igualmente dijo que va a llamar a elecciones. Así que ¿Cuándo se terminaba el mandato de Rajoy? El mandato de Rajoy se terminaba el año que viene, si no me equivoco. Justamente la idea es tratar de no alterar el cronograma electoral. Sí. Por eso mismo va a quedar Pedro Sánchez, ya de hecho el rey de España lo invistió en esa ceremonia. Así que bueno, va a estar por el momento él como presidente hasta que convoque elecciones el año que viene. También, digamos, el Partido Popular salió a decir que justamente que como oposición van a ser inflexibles y que les van a poner palos en la rueda. Entonces, digo, hay una cuestión también de chicanas políticas, ¿sí? que tiene que ver con esto de, bueno, a ver, ¿queremos que todos estemos mejor o queremos simplemente pisotear al otro partido político? Es un poco complejo en ese sentido, bueno, ¿no? Pero esas peleas suceden en todos los países, digamos, ¿no? Al momento de sacar una ley, cuando tienen que votar los presupuestos, a veces sin importar cuál sea el desenlace, después bueno, se vota en contra, ¿no? Sí, o la veta el presidente, ¿no? Bueno, como lo que pasó la semana pasada. Pero bueno, hoy por hoy, digamos, y ya cerramos con esto, el futuro de España es bastante incierto y digo, nuestro presidente también debe estar muy triste por la salida de su amigo Mariano, como lo llamó él, ¿no? Y también recuerdo como en un momento Mauricio Macri dijo algo así como que había que seguir el ejemplo de España. Bueno, hay un dicho que dice que somos esclavos de nuestras palabras, ¿no? Así que la verdad es que un hombre lo que decimos. Un hombre muy honesto dijo que era, me parece. Un hombre muy honesto, bueno, y justamente lo destituyeron por lo menos ser el responsable político. No sabemos si Mariano Rajoy estuvo involucrado también en este escándalo. Sabemos que es el responsable político. Bien, bueno. Por ser presidente de un partido. Bien. Así que, la verdad, por lo menos para entender esta situación, ¿no? Volviendo a la Argentina, aunque no tanto, en realidad nos vamos un poco a Europa y Argentina, porque Marcos Peña estuvo en Londres el lunes y le rindió homenaje a los soldados británicos que cayeron en la guerra de Malvinas, ¿no? Una actitud que por lo menos generó bastante descontento, ¿no? Porque es un tema sensible para todos los argentinos, que bueno, sigue vigente con los excombatientes que hasta el día de hoy están también luchando por una jubilación un poco más digna, y también, bueno, los mismos reclamos por la soberanía de Malvinas, ¿no? Y esto en realidad es una respuesta, ¿no? Del gobierno argentino a lo que hizo el canciller británico, que, bueno, había homenajeado a nuestros caídos hace un par de semanas, como, bueno, una muestra de voluntad, ¿no?, de resolver pacíficamente el conflicto por Malvinas. Pero, bueno, después de ese homenaje, ¿no?, el ministro de Defensa británico anunció que las pruebas de lanzamiento de unos misiles habían sido exitosas y que en 2020 iban a colocar esos misiles en Malvinas, y con la excusa de mejorar la seguridad del Reino Unido. Bueno, en este tipo de cuestiones subyace un poco, ¿no?, lo que es la política del gobierno respecto a Malvinas, la misma forma, ¿no?, de que un acuerdo que se firmó en el 2016, que con el término cooperación hacen básicamente una entrega de los recursos de Malvinas, de los recursos pesqueros, los hidrocarburos también. Sabemos que en Malvinas hay una gran cantidad de estos dos recursos, ¿sí? Entonces hay una política bastante clara de desmalvinización, de alguna manera, que en este contexto se vuelve muy importante, porque, digamos, Marcos Peña no fue a homenajear a los soldados caídos en Malvinas solamente a Londres. Seríamos un poco inocentes si pensamos que fue solo por eso y nos indignamos solo por eso, ¿sí? La verdad es que el jefe de gabinete fue a Londres para acelerar la firma del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, yo lo vi. Tiene que ver Inglaterra. Claro, yo vi la imagen y dije, bueno, primero dije, ¿es necesario esto? Después vi la justificación de que habían hecho lo mismo ellos, pero claro, digo, atrás de esto hay algo más. Exactamente, bueno, acaba la cuestión, ¿no? Sabemos que
Estados Unidos es uno de los países fundadores del FMI, de los que tienen mucha relevancia a la hora de decidir sobre los créditos, ¿sí?, que se otorgan. Gran Bretaña es otro de los países que fundaron este organismo multilateral de crédito, entonces justamente tiene también un gran poder de decisión, ¿sí?, es uno de los países clave. Entonces, lo que se está buscando desde el gobierno es en realidad ganarse de ese visto bueno, ¿sí? Y en este viaje, bueno, Peña tuvo la oportunidad de reunirse con distintos funcionarios del gobierno británico, pero también con inversionistas y empresarios, para explicarles más o menos cómo está la economía argentina y qué rumbo van a tomar, ¿no? En Londres, de hecho, Peña también defendió el acuerdo con el fondo y dijo que el gobierno era responsable, que a mí me llamó mucho la atención hablar, digamos, de responsabilidad sobre un acuerdo con el Fondo Monetario. La verdad es que me resultó un poco extraño y contundente, muy tajante el jefe de gabinete cuando dijo eso, ¿no? Y también justificó este mito de el FMI bueno, que no va a ser benevolente con el gradualismo que venimos llevando adelante. La verdad es que ese ya lo hemos charlado anteriormente. Sí, incluso el mismo no tiene ese visto bueno. Sí, incluso el mismo FMI ayer o anteayer largó un comunicado diciendo que no, que las políticas que no van a pedir en ningún recorte más a la Argentina a pesar del préstamo. Bueno, también, digamos, ahora voy con esto, pero una de las proyecciones que dejó Marcos Peña es la posibilidad de la reducción del déficit fiscal, en realidad de reducir el gasto público, ¿sí? De un 42% del PBI a un 38%. ¿Sí? Entonces, hay que ver la variable de ajuste. Y justamente acá entra lo que vos decís sobre el FMI, que supuestamente se pone en el modo policía bueno y te dice que no, que bueno, que en realidad ellos respetan el gradualismo, que no va a haber más recortes. Bueno, justamente Duhovne lo que está planeando como recorte de gasto público es aproximadamente unos 200.000 millones por año, ¿sí? De recortes en obra pública, en subsidios, en seguridad social, que acá entrarían, digamos, las jubilaciones, las pensiones, también las asignaciones, ¿sí? Y otra pista, digamos, son las recomendaciones mismas del FMI, que en un informe del año pasado empieza también a dar como un paquete de medidas que tiene que ver con un diagnóstico que ellos hacen de la Argentina. Exacto. Entonces, entre esas recomendaciones está la de reforma del sistema de seguridad social nuevamente, ¿sí? Y profundizar más lo que se viene haciendo con las jubilaciones. En síntesis, un nuevo recorte a los jubilados porque piden cambiar de nuevo la fórmula de actualización de las jubilaciones, ¿sí? Cambiando la variable de la inflación pasada. En realidad es así, cuando se aprobó la reforma previsional el año pasado, el cálculo de las jubilaciones se calcula ahora con la inflación, digamos, del mes anterior, para que supuestamente los jubilados recuperen, ¿no? Entonces, ahora el FMI dice que hay que cambiar eso por la inflación futura. Imagínate que el año pasado nos dijeron que la meta de inflación era del 10% y ahora, bueno, de un 15% y así siguen, ¿no? Cuando sabemos que va a ser mucho mayor. Entonces, ¿en qué situación quedan, digamos, los jubilados si seguimos lo que nos dice el fondo, ¿no? También sugieren, además de eso, aumentos en la edad jubilatoria, la reducción de aportes y también la reducción de contribuciones patronales, que es un dato que no es menor. Sí, los números siempre a los empleadores. Los números están lejos, ¿no? De ese número que dicen y el de la realidad, muy lejos, ¿eh? Y en todos los ámbitos de todos los empleos, los sectores están incluso hasta enojados, ¿eh? Hoy miraba la marcha el discurso de Moyano, el 15%, el número es el 30%, o sea, muy lejos el número. Muy lejos el número, y la verdad es que también otros números que se van muy lejos tiene que ver con otra parte del PBI que no menciona Marcos Peña, que es la parte de la deuda, que concentra, digamos, qué porcentaje de deuda hay en nuestro PBI. Entonces, ocupa un 65% la deuda actual, sí, hasta este momento ocupa un 65% del PBI, que creció, digamos, no solo por el endeudamiento serial que venimos experimentando en el país ya desde hace bastante tiempo, y sobre todo con Luis Caputo como ministro de Finanzas, sino también porque el PBI se mide en dólares. Entonces, con la semejante devaluación que venimos teniendo, también se reduce, digamos, el PBI, ¿no?
y justamente ese porcentaje de deuda está muy cerca del 70%, que es el límite, sí, que plantea el FMI para países emergentes. Entonces, la verdad no están haciendo muy bien los deberes los funcionarios de gobierno respecto también a esto del endeudamiento, porque, o sea, nos falta todavía justamente firmar el acuerdo con el FMI, sí, que, digamos, se prevé que se firme aproximadamente en 10 días, y con un piso, digamos, de 20.000 millones de dólares, pero bueno, el gobierno está esperanzado en que sean 30.000 millones, ¿sí? O sea, agregamos más deuda todavía. Bueno, ese número que ronda en donde está ahora, digamos, lo que podemos rogar es que se mantenga ahí, no que llegue al 70%, ¿no? Exactamente, pero se ve muy difícil igual esa situación porque no contento con pedir un préstamo al FMI, digamos, Luis Caputo también lo que está haciendo gestiones con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo para que nos presten más plata. Entonces, digamos, está muy claro que la noticia de hoy sí no es el homenaje de Peña a los soldados caídos, sino es justamente esta búsqueda de confianza, sí, de distintos organismos multilaterales de crédito, empresarios extranjeros, sí, justamente estas entidades que nos van a prestar más plata para inyectar muchos más dólares, ¿sí? En el caso de Caputo, supuestamente, estos préstamos, sobre todo los del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, son para obra pública, para que justamente se libere del presupuesto nacional ese porcentaje de inversión en obra pública y se pueda recortar el gasto público en esas inversiones. Bueno, así que rebuscado. Un poco rebuscado y bueno, el tema sensible también por el otro lado con respecto a Malvinas, ¿no? Que le debe tocar el pecho a cada excombatiente. Exactamente, justo el tema de lo simbólico es muy fuerte y atentar contra lo simbólico, sobre todo en una causa que es tan triste, tan, digamos, penosa para todos los argentinos como es Malvinas, que venimos arrastrándola no solo desde la guerra del 82, o sea, a Malvinas la colonizaron desde 1833 en nuestro país, son casi 200 años de unas islas que no nos pertenecen en alma, pero no nos pertenecen físicamente, no podemos explotar sus recursos. De hecho, se está logrando ahora con grupos de excombatientes que puedan ir por lo menos al cementerio de Darwin a reconocer cuerpos en Malvinas. Entonces es un tema que es muy sensible y yo digo, a ver, respecto a esto, y aclaro para que se entienda, no estoy omitiendo el atropello, digamos, a esto de justamente de arremeter de alguna manera contra lo simbólico de los excombatientes y también de aquellos que no sobrevivieron, ¿sí? A lo que me refiero yo es que también hay un trasfondo que se tapa, ¿sí? Un poco con esta cuestión. Y justamente yo me indigno por igual con las dos cosas, ¿sí? No es que me pongo mucho peor por la cuestión económica. Lo de Malvinas es un tema muy importante que tiene que ver con esto que yo hablaba antes de esto de poner misiles, esto de explotar los recursos, ¿sí? Que tiene que ver con todas esas cosas, de justamente darle, digamos, algún tipo de prioridad a los kelpers, a los habitantes de las islas, para que exploten esos recursos y que el gobierno británico se lleve esos recursos y que no sean explotados, digamos, a nivel nacional con la falta que nos haría. Exacto. Bueno, gracias por estas dos noticias y se me vino después de todo esto una frase que nadie te va a sacar lo que ya tenés. Ay, Dios, qué lindo lo que estamos logrando juntos. Hasta la semana que viene, próximo miércoles, la esperamos a las 5:15 de la tarde. Buenísimo, hasta luego. Chau. Ingrid Lasser pasaba por Conectados.